EHU Podcast, el podcast de divulgación científica de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Kaixo eta ongi etorri. Nos hace mucha ilusión dar comienzo a esta nueva etapa del podcast de divulgación de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Desde esta plataforma nos gustaría compartir el trabajo investigador que realizamos desde la Universidad Pública de la Comunidad Autónoma Vasca. Somos más de 6.000 los PDIs, personal docente e investigador, que trabajamos en áreas tan diversas como la comunicación, la medicina, el derecho, la física o las matemáticas. Agencias externas, tanto estatales como internacionales, evalúan nuestro quehacer y creemos que es de vital importancia que todo el mundo tenga acceso a nuestro trabajo, más si cabe en este tiempo de noticias falsas y discursos anticientíficos. Y para que este espacio despegue, tenemos a Iñaki Alonso como técnico de sonido, en la redacción a Javier Martínez y como asesora a Leire Moure. Yo soy Tania Arriaga y me han tocado las labores de coordinación y locución en este espacio. Los cuatro somos PDIs de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Hoy, en esta nueva fase, tenemos el placer de entrevistar a Luca Fanelli. Hola, profesor, ¿qué tal está? Egunon, Tania, la verdad es un gusto estar aquí y te agradezco la invitación, la agradezco a todos y bueno, yo creo que nos podemos tratar de tú, ¿no? De acuerdo, un poquito de respeto. Bueno. Bueno, el profesor Fanelli es investigador Ikerbasque, adscrito al Departamento de Matemáticas de la Universidad del País Vasco, pero también es doctor en piano. De hecho, la sintonía que nos acompaña al inicio de este programa, así como la que escucharán al cierre de cada EHU podcast, son creaciones suyas. También la composición que presentó recientemente y que tiene vocación de himno de la EHU es una composición de Fanelli. El caso es que a lo largo de nuestra conversación con el profesor Luca Fanelli abordaremos temas de gran relevancia como la descripción de las vibraciones de una cuerda, los principios de la organización del sonido, las contribuciones de Pitágoras y el estudio del fenómeno de la dispersión. Y ahora sí, ¿cómo nació esta sintonía que compusiste para el podcast y qué buscabas transmitir con ella? Ya, me gusta mucho esta pregunta. Bueno, pues cuando me propusisteis hacer esta sintonía, enseguida, de inmediato, me vino un recuerdo muy claro a la cabeza de mi infancia. Y yo me veía ahí de niño despertándome todos los días, cada mañana, con la radio de fondo, porque mi mamá la ponía siempre, y sonaba la sintonía de un programa que era nada menos que el tema de Beverly Hills Cop, el famoso Axel F de Harold Faltermeyer. Seguro que muchos lo recordáis, ¿no? A lo mejor lo podemos tararear, ¿no? Si empiezas, ¿no? Yo te sigo. Ese era. Bueno, soy una atrevida, ¿no? Lo siguiente. No, lo cantas muy bien, la verdad. Pues entonces me fascinaba este ritmo constante, hipnótico, de los que se te meten en la cabeza y te acompañan todo el día sin que te des cuenta. Es que el ritmo tiene algo mágico. Cuando escuchamos música, casi siempre es el ritmo lo que marca cómo nos engancha y cómo nos conecta a este pulso interno que todos llevamos dentro. Con esta sintonía lo que he intentado crear es un poquito de esta energía, un pequeño empujón para arrancar el día o el episodio, con esa sensación de venga, vamos para allá, y que es un poco el espíritu con el que hemos lanzado también a esta aventura del podcast. Eso es, la aventura. ¿Cuánta razón tienes? Ataco con la segunda pregunta. Tienes una formación que no es muy común, doctor en matemáticas y también doctor en piano. ¿Cómo se cruzaron estas dos trayectorias? Bueno, mi historia con la música y las matemáticas se fue cruzando un poco por casualidad. Yo desde pequeño siempre me han gustado mucho los números, de hecho me entretenía y jugaba con ellos. Pero al mismo tiempo la música siempre me ha emocionado. Hay canciones que todavía hoy, si las escucho, me hacen revivir exactamente lo que sentí la primera vez que las oí. Empecé a estudiar piano relativamente tarde, ya tenía 11 años, y mi mejor amigo ya llevaba tiempo tocando y claro, yo le veía y pensaba, yo también quiero hacer eso, ¿no? Era envidia lo que me movió a empezar a pedirle a mis padres que me pusieran a estudiar piano. Terminé los estudios de piano en Italia y después me fui a Rotterdam para hacer un doctorado.
Y casi por estrategia, porque me permitía retrasar el servicio militar, me matriculé también en la universidad de matemáticas, que de hecho era la carrera en aquella época con menos exámenes. Fue la razón principal por la que la escogí. Yo en este momento quería ser pianista y de hecho empecé a trabajar con ello desde los 23 años, pero poco a poco las matemáticas luego me fueron atrapando también, me enganché, me empezaron a gustar de verdad. Así que decidí luego seguir y hacer un doctorado en matemáticas en Roma, en la Sapienza. Y fue ahí donde en un congreso conocí a un catedrático de nuestra universidad, Luis Vega, estamos hablando del año 2004. Y ahí empezó mi historia con Bilbao, con el que con el tiempo se ha ido convirtiendo en un lugar muy especial para mí. Cada vez lo siento más como mi casa. Bueno, ya sabes que los de Bilbao nacemos donde queremos. Efectivamente. Yo tampoco he nacido aquí, pero me siento bastante bilbaína. ¿Cómo ha influido tu vocación musical en tu forma de hacer matemáticas o viceversa? Bueno, la verdad es que en mi formación musical ha influido profundamente, yo diría, en mi formación y en mi actual actividad matemática. Tocar un instrumento, preparar un concierto, sea cual sea el nivel de repertorio de lo que vas a tocar, exige un esfuerzo intenso en el cuidado de los detalles. Ahora, es difícil explicar cuántas horas son necesarias para que una simple frase musical suene exactamente como uno desea. Hay quien dice que hay que confiar en los buenos músicos porque por todo el tiempo que han tenido que pasar delante de un instrumento no han podido hacer daño en el mundo. Y bueno, eso requiere una identificación profunda con el instrumento y una gran capacidad de adaptarse a diferentes instrumentos. En la investigación matemática y aún más en la enseñanza de las matemáticas se necesita un grado de comprensión igualmente profundo. A veces creemos haber entendido la demostración de un teorema, pero la realidad luego nos enfrenta cuando intentamos explicárselo a alguien más y descubrimos nuestras propias lagunas. Entonces es cuando se hace necesario revisar cada paso decenas de veces hasta que se vuelva algo completamente natural, casi automático, como respirar. Los latinos decían repetita iuvant, repetir ayuda, y no se equivocaban. Ahora, el hecho es que en la sociedad contemporánea esta práctica de la repetición tiende a asociarse negativamente con el perfeccionismo, pero no es así. La diferencia es evidente, yo creo. Y basta observar, por ejemplo, cómo baila la salsa un niño cubano de Cali en Colombia, que lo ha hecho desde que ha nacido, frente a un adulto europeo que la aprende ya de mayor tras unas pocas clases. Hay una diferencia inmediata entre estas dos formas de bailar el mismo ritmo, el mismo baile. Bueno, estas dos actividades, la música y las matemáticas, comparten este mismo principio. Para alcanzar una formación profunda en ambas es indispensable una gran dedicación al detalle. Bueno, lo que comentas del europeo que aprende de mayor a bailar salsa me pasa a mí con el tai chi. Ah, mira. Que también se basa en la repetición. En realidad siempre estamos repitiendo un poco los mismos ejercicios y yo he comenzado a practicar de mayor, pero vamos, no es que sea tanto perfeccionismo como dices, sino bueno, práctica, ¿no? Y repetición para que te salgan las cositas mejor. Ataco con otra pregunta. ¿Crees que la música puede ayudar a explicar conceptos matemáticos o incluso a despertar el gusto por la ciencia? No me cabe duda, sin ninguna duda es así. Y eso aplica a cualquier nivel de la formación matemática. Mira, ya en la educación primaria, uno de los primeros grandes desafíos en la enseñanza de las matemáticas son las fracciones. Todos recordamos este momento importante de nuestra vida, ¿no? Bueno, la escala musical, la que llamamos, usando un término griego, escala diatónica, ¿no? En la que los sonidos, los tonos se van siguiendo uno tras otro, esta la concibió un matemático muy famoso, nada menos que Pitágoras. Y para comprender la construcción de la escala musical, basta entender qué es una fracción y cómo se suman y se multiplican fracciones. Ahora, plantear la pregunta ¿por qué las notas son 7 y no 6 u 8? Como punto de partida para introducir las fracciones, ha demostrado ser un estímulo sorprendente para despertar el interés de los niños. A niveles posteriores, esta misma pregunta puede llevarnos a una exploración aún más profunda, introduciendo el concepto de temperamento musical, es decir, los distintos métodos para afinar los instrumentos. Desde Pitágoras se puede recorrer un camino natural hacia la Edad Media, pasando desde el temperamento pitagórico al temperamento natural, hacia la Edad Media y hacia la Edad Moderna, en la que luego se introduce el temperamento igual, y no hay ninguna necesidad de recurrir a conceptos matemáticos más complejos que los de fracción y número real.
Todo este proceso puede enriquecerse aún más mediante experiencias sonoras. Ahora tú te imaginas un profesor o una profesora de matemáticas que explique estos conceptos cantando. Yo sí me los imagino y la idea la verdad es que me fascina. Sería precioso. Sería genial. Y bueno, finalmente luego se llega al bachillerato y en el bachillerato se suele introducir el concepto profundo de cálculo diferencial e integral y se da un salto cualitativo enorme. Y en ese momento ya es posible abordar el problema matemático de la descripción de las vibraciones de una cuerda, que es un tema cuya historia arranca con Galileo Galilei, nada más y nada menos que Galileo Galilei, y continúa con Euler, Bernoulli, D'Alembert y Fourier. Ope. Bueno, luego nos hablarás un poquito más de estos descubrimientos. De todas formas, siempre se ha hablado mucho de esta conexión entre las matemáticas y la música, pero ¿dónde están los números cuando escuchamos música? Bueno, en el fondo es lo que acabo de explicar. La música esencialmente se puede definir como la organización del sonido. Ahora, un sonido se produce por la vibración de un cuerpo. Este cuerpo puede ser una cuerda, puede ser una membrana, como en el tambor, una columna de aire y muchas cosas más. Y la forma de provocar esta vibración varía. Puede ser golpeando la cuerda con un martillo, como en el caso del piano, o frotándola con un arco, como en el caso del violín, punteándola con los dedos, como en la guitarra, o impulsando aire, como en la trompeta. Estas vibraciones mueven el aire alrededor y generan ondas mecánicas de aire que empiezan a viajar y llegan a nuestros oídos. Y nuestro oído, por cierto, que en sí mismo es un instrumento musical extraordinario, las interpreta. La propia anatomía del oído amplifica esas ondas y las convierte en señales que nuestro cerebro al final las interpreta como sonidos. Bueno, todo ese proceso puede describirse con herramientas matemáticas. El sonido inicial se caracteriza por los parámetros de la onda, que son frecuencia, amplitud e intensidad. Y ya Pitágoras descubrió que la frecuencia de vibración, que es lo que determina la altura del sonido, ¿no? Que si una nota es más baja o más alta, una nota A, una nota es inversamente la frecuencia de vibración proporcional a la longitud de la cuerda. Eso que quiere decir que cuanto más larga es la cuerda, más grave será el sonido. Cuanto más corta, más alto será el sonido, claramente a igualdad de tensión e intensidad. Bueno, ese principio es fácil de observar cuando tocamos una guitarra o un violín, ¿no? Porque ahí lo que hacemos es desplazar el dedo a lo largo del mástil y lo que estamos haciendo es variar la longitud de la cuerda vibrante. Y entonces variamos la altura del sonido que producimos, la nota. Y desde los tiempos de Pitágoras harían falta más de 2000 años para comprender que en realidad un sonido no está compuesto por una única frecuencia, sino por la superposición de múltiples frecuencias que se llaman armónicos. Y estos armónicos, bueno, habrás oído hablar de ellos, tienen una propiedad fascinante. Cada uno tiene una frecuencia que es exactamente un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Esa es una propiedad casi mágica. Y es una sorprendente relación entre música y números que llevó a un famoso matemático, Leopold Kronecker, a afirmar su famosa frase: Dios creó los números enteros, todo lo demás es obra del hombre. Bueno, cuando se modifican luego las intensidades relativas de los armónicos, lo que estamos haciendo es cambiar el timbre del sonido, es decir, aquella cualidad que nos permite distinguir, por ejemplo, el sonido de un piano del sonido de un violín, aun cuando ambos estén tocando la misma nota. Bueno, y yo no creo que haga falta ir mucho más lejos para convencerte de que los números están ahí. O sea, que la modificación de las intensidades relativas de los armónicos tiene consecuencias en nuestra percepción del sonido. ¿Sí? Exactamente. Se podría decir que hasta incluso nuestro sonido, antes has dicho que es un instrumento musical extraordinario, pero se podría decir que también es un instrumento de medición matemática, ¿no? O un instrumento de medición matemático. Efectivamente. Y si te paras a pensarlo, es que es impresionante, es como la evolución es finísima. Sí, es la perfección total. Que es una barbaridad. Bueno, entre tus aportaciones más relevantes en el campo de las matemáticas se encuentra el estudio cuantitativo del fenómeno de la dispersión. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, la dispersión en sí es un fenómeno que íntimamente está relacionado con las ondas, incluidas las ondas sonoras. Bueno, hasta ahora hemos hablado de ondas, efectivamente, pero no te he preguntado qué es para ti una onda. Bueno, esa es una pregunta que yo le suelo hacer a los niños de primaria cuando los encuentro en los colegios.
Y como era de esperar, sus respuestas siempre son acertadas y nacen de su maravillosa curiosidad natural. Entonces, ¿qué es una onda para ti? Pues para mí una onda es una curva, un vaivén, ¿no? Podría ser una montaña rusa. Efectivamente, es justamente lo que imaginas, ¿no? Dibujarías con un dedo lo que es una onda dibujando una curva en el aire. Bueno, hay varios tipos de ondas. Para mencionar algunas, hay ondas electromagnéticas, hay las ondas de sonidos de las que estamos hablando, las ondas en el agua, como las olas del mar, hay ondas sísmicas, y cada tipo de onda tiene características propias y requiere modelos matemáticos distintos para describirse. Sin embargo, muchas de ellas comparten un fenómeno común que es la dispersión, al menos cuando se propagan en nuestro espacio tridimensional. Bueno, la dispersión es un concepto bastante sencillo de comprender, como sugiere su propio nombre. Siempre luego los secretos para entender conceptos están en la palabra misma que los describe, si se ha escogido bien. Y el punto es este: si en un momento dado un fenómeno está formado por la superposición de ondas de distintas frecuencias, donde el concepto de frecuencia de una onda es lo que esperamos, ¿no? Digamos, si fijo una ventanilla en la que estoy mirando, es cuántos picos están en esta ventanilla, esa es la frecuencia de una onda. Y si en un momento dado, entonces, nuestro fenómeno está dado por la superposición de ondas de distintas frecuencias, como por ejemplo sucede en el caso de los armónicos de lo que hablábamos antes, a medida de que pase el tiempo, cada una de estas ondas viajará individualmente con una velocidad diferente, que depende precisamente de su frecuencia. Y entonces la consecuencia es que las ondas tienden a dispersarse en el espacio. Cada una se va por su lado y hay dispersión. Ajá. O sea, sería como cuando de pequeño, de chiqui, echas una piedra a una balsa y las ondas se van abriendo y ¿sería algo así? La velocidad con la que se van abriendo depende de su frecuencia y entonces cada una se va abriendo con una velocidad distinta y se van dispersando entre ellas. Y bueno, la dispersión se manifiesta en muchos fenómenos acústicos. Y un ejemplo es la reverberación en espacio vacío, ¿no? del sonido. En espacio vacío las ondas sonoras rebotan en las superficies, ¿no? Y se dispersan, creando ese eco prolongado, ¿no? Que percibimos, por ejemplo, si cantas en una iglesia, ¿no? Y intentas cantar una nota. Otro caso es la atenuación del sonido en un bosque denso. Las ramas y hojas dispersan las ondas sonoras, reduciendo su intensidad conforme avanzan. Incluso en conciertos al aire libre, la dispersión juega un papel fundamental. Obstáculos como edificios, árboles, dispersan el sonido y pueden afectar la calidad de la experiencia auditiva. Ahora, cuantificar la dispersión significa precisamente estudiar estos fenómenos y ser capaces de prever cómo el entorno influirá en el sonido, en el caso de las ondas sonoras. A esta disciplina la llamamos acústica. Sin la ciencia acústica, hoy no tendríamos los magníficos auditorios que existen en todo el mundo. Y por cierto, la acústica, el que se la inventó fue el propio Pitágoras, hace 2500 años, y probablemente la acústica se pueda considerar el primer ejemplo en la historia de matemática aplicada. Pero la palabra acústica en sí, que viene del griego acústicos, que quiere decir relativo a la audición o que sirve para oír, esa fue acuñada mucho más allá por un científico francés del siglo XVII muy poco conocido que se llamaba Joseph Sauveur. Y entre otras cosas, este fue también el descubridor del fenómeno de los sonidos armónicos. No sé si lo sabías. No. Pero te invitaremos otra vez para que nos hables del señor Sauveur. Sauveur. Bueno, dejemos el francés a un lado, mejor, que no nos apaña. Yo por lo menos no me apaño muy bien. Yo menos, pero... Pero bueno, en una de tus conferencias hablaste de la ecuación de ondas como una historia musical y matemática. ¿Cómo podrías explicarla para quienes nunca han oído hablar de ella? Bueno, la historia de la ecuación de ondas es muy interesante y se puede definir uno de los más famosos culebrones científicos. Entonces, la ecuación de onda fue formulada por otro matemático francés, Jean-Laurent d'Alembert, a mediados del siglo XVIII. El problema, sin embargo, es mucho más antiguo y se trata de describir mediante un modelo matemático cómo vibra una cuerda tensa. Aunque ya en la antigüedad se había reflexionado sobre este fenómeno, la falta de herramientas matemáticas adecuadas mantuvo estancado el estudio durante muchos siglos. Y fue el propio Galileo Galilei quien en el siglo XVII retomò el problema en su famosa obra I dialoghi sopra i due massimi sistemi del mondo.
Entre otros hallazgos, Galileo comprendió que, por ejemplo, que la frecuencia de vibración, que es un término, por supuesto, frecuencia que acuñó él mismo, no se usaba antes de él, la frecuencia no es proporcional a la densidad de la cuerda, sino a su raíz cuadrada. Parece un detalle, pero no es solo un detalle. Eso dice que el fenómeno no es lineal, utilizando una terminología típica de las matemáticas. Sin embargo, luego Galileo, el problema, carecía él también aún de los instrumentos matemáticos necesarios para formular lo que 2 siglos más tarde se convertiría en la ecuación de ondas. Y esta herramienta es el cálculo diferencial e integral, que se lo inventaron Newton y Leibniz. Bueno, cuando explico cómo se llegó al modelo de D'Alembert, suelo mencionar a la áspera disputa, eso fue el culebrón del que te hablaba, que sostuvo el propio D'Alembert con Euler y Bernoulli sobre esta cuestión. Ese fue un debate tan intenso que llegó a ocupar varias páginas de la recién nacida Encyclopédie, en cuya redacción científica colaboraba el propio D'Alembert junto a Denis Diderot. Y a pesar de que el modelo de D'Alembert era matemáticamente correcto, no lograba dar cuenta de un hecho observable, que es cómo es posible que al pulsar la cuerda de una guitarra, por ejemplo, entonces formando inicialmente un ángulo pronunciado, lo que vemos luego durante la vibración son suaves ondas sinusoidales, sin rastros de aquella esquina inicial. En particular, su modelo no conseguía explicar la aparición de los sonidos armónicos que ya en aquel entonces se aceptaban unánimemente como un fenómeno natural. Y para entender plenamente este comportamiento fue necesario esperar al inicio del siglo XIX y al nacimiento del llamado análisis de Fourier, que permitió descomponer cualquier forma de vibración compleja en una suma teóricamente infinita de ondas sinusoidales, que son nada más y nada menos que los armónicos. ¿Y qué tiene esta ecuación, la ecuación de ondas, que ha llamado tanto la atención de tantos grandes científicos y científicas a lo largo de la historia? Bueno, lo que pasa es que nace de un problema muy natural, el problema de cómo vibra una cuerda, y durante miles de años, y estoy hablando de miles de años, esta ecuación representó un desafío formidable para los matemáticos. Y resolverlo mediante un modelo fue el mayor orgullo de D'Alembert, que, bueno, dicho sea entre tú y yo, un científico que no se distinguía precisamente por su simpatía, ¿no? Usando un eufemismo. Y aunque en realidad no llegó a comprender del todo el fenómeno físico de D'Alembert, él no dudó en reivindicar la paternidad de su modelo con total convicción. Pero el verdadero triunfo de la ecuación de ondas llegaría un siglo más tarde, cuando el físico escocés James Clerk Maxwell, descubrió que las ecuaciones que describen la evolución del campo electromagnético también pueden reducirse en parte a la misma ecuación de ondas. Fue un descubrimiento revolucionario. Lo que inicialmente nació para describir la vibración de una cuerda servía también para explicar la propagación de la luz y de las ondas electromagnéticas. O sea, como las ondas en las que viajan nuestras voces cuando un satélite las transmite y llegan a nuestros dispositivos digitales. Efectivamente, y comparten el mismo modelo matemático para describirse. Bueno, y más adelante, en los años 20 del siglo pasado, 2 físicos teóricos, el sueco Oskar Klein y el alemán Walter Gordon, demostraron que la ecuación de ondas podía aplicarse incluso al mundo de las partículas elementales. Y así nació la llamada ecuación de Klein-Gordon, que es una ecuación de ondas, que describe el comportamiento de una partícula relativista sin spin. Ahora, el spin es un concepto un poco difícil de explicar, pero para entendernos es una propiedad intrínseca de las partículas, como la masa, como puede ser la masa, y es aquella propiedad que le confiere un momento angular. El momento angular en física es lo que permite a la partícula girar. Es como si las partículas giraran aunque físicamente no lo estén haciendo. Ese es el spin. Bueno, incluso en la relatividad general de Einstein, la ecuación que describe la curvatura del espacio-tiempo, que es el universo en el que estamos viviendo, que es la famosa ecuación de Einstein, esta ecuación puede, bajo ciertas condiciones, reducirse ella también a una ecuación de ondas. En otras palabras, la ecuación de ondas es un modelo extraordinariamente versátil y transversal, capaz de describir fenómenos muy distintos entre sí. Y comparte esta ubicuidad con su hermana menor, entre comillas, que es la ecuación de Schrödinger, que, aunque también es dispersiva, como la ecuación de ondas, describe un tipo muy diferente de ondas, que no tiene nada que ver con las ondas del sonido de las que hemos hablado. La ecuación de Schrödinger describe ondas de probabilidad, que son las que rigen la evolución de un sistema cuántico.
Bueno, a diferencia de la ecuación clásica de ondas, la ecuación de Schrödinger se aplica al mundo atómico y subatómico. Y en el mundo atómico y subatómico, la noción de partícula y de onda dejan de ser conceptos separados y se entrelazan entre ellos. En esencia, la ecuación de Schrödinger describe la evolución temporal de la que se llama función de onda, que no es la ecuación de onda de la que estaba hablando, y esta función de onda es lo que describe la probabilidad de encontrar una partícula en un cierto estado o posición determinados, lo cual a mí me parece alucinante, no sé a ti. Y lo es, vamos, yo te sigo como buenamente puedo, pero sí que, vamos, estás hablando como si dijésemos de la esencia de la materia, ¿no? Así es. ¿No? Digo yo. Sí, algo me estoy atreviendo a decir igual cosas demasiado atrevidas. Así es, no, atrévete, sí. hay que atreverse, hay que ser atrevidos en la vida. Y aparece, te iba a decir, y aparece el análisis de Fourier, que suena muy complejo. ¿Y cómo explicarías qué es sin usar fórmulas? Bueno, pues puede parecer complejo, en realidad no lo es. Es una gran idea matemática, pero no es compleja. Lo que pasa es que hay que tener algo de nociones matemáticas. Yo lo que voy a hacer es intentar, con algún ejemplo, alguna metáfora, explicar cómo se puede entender este concepto. Entonces, imagina que cualquier sonido es como un gran acorde, ¿no? Tocado por una orquesta invisible. Aunque oímos una sola nota a la vez, cuando oímos una sola melodía formada de notas que para nuestros oídos son una nota a la vez, en realidad hay muchas notas, frecuencias, que están sonando al mismo tiempo. Son los armónicos. Y el análisis de Fourier es como tener un oído mágico que es capaz de escuchar por separado cada una de esas notas que componen el sonido. Es, por decirlo, la transformada de Fourier, la herramienta matemática que hace este trabajo. Toma una señal, y cuando digo señales, puede ser música, puede ser mi voz, puede ser una imagen, incluso pueden ser datos de un terremoto, y nos dice la transformada de Fourier exactamente qué frecuencias están presentes, cuánto dura cada una y qué intensidad tiene. Es como descomponer cualquier vibración en sus ingredientes básicos. Es como tener, por usar una metáfora gastronómica, si me das permiso, un superpoder culinario. Te sirven el plato más sofisticado del mundo y en el acto tú eres capaz de identificar todos los ingredientes, las cantidades exactas, el tiempo de cocción, la temperatura del horno e incluso si el chef estaba de buen humor ese día, ¿no? ¿A qué te gustaría tener algo así, ¿no? Bueno, sería una maravilla. A mí también me encantaría. Pero bueno, pues eso, en el mundo de las señales, eso es la transformada de Fourier. Y gracias a esta idea, hoy podemos tener la música digital, por ejemplo, los MP3, los vídeos en MP4, las comunicaciones por Internet o incluso las imágenes por resonancia magnética en la medicina. Por ejemplo, cuando tú comprimes una canción en MP3, lo que se hace es aplicar la transformada de Fourier para analizar qué sonidos son más importantes, los que más percibe el oído humano, y qué partes se pueden eliminar sin que lo notemos demasiado. Y de esta forma se reduce el tamaño del archivo sin perder mucha calidad. En resumen, la transformada de Fourier es el oído matemático que permite que el mundo digital suene, vea y funcione como lo conocemos hoy. Y lo que más me fascina es que Jean-Baptiste Fourier en el año 1822 inventó este concepto, el concepto de transformada de Fourier, sin tener el menor interés por la música, porque él estaba estudiando un problema totalmente distinto, que era la difusión del calor. Y de hecho él confesaba él mismo que la música le aburría soberanamente. Y sin embargo, terminó dándole a la humanidad una herramienta que hoy usamos para comprimir canciones en MP3, para ver películas en streaming, para analizar imágenes médicas y, por supuesto, para entender la música. Y eso, permíteme que lo diga, es lo maravilloso de las matemáticas, ¿no? Tú te sientas tranquilamente a resolver un problema, en este caso la difusión del calor, y sin darte cuenta terminas inventando algo que sirve para resolver docenas de problemas que ni te habías planteado y que francamente ni te interesaban. Es como intentar arreglar una gotera en casa y sin querer descubrir la receta de la pizza perfecta. Bueno, y permíteme cerrar esta respuesta haciendo un poco de autopromoción al grupo consolidado Análisis de Fourier y Ecuaciones en Derivadas Parciales, financiado por el gobierno vasco, bueno, que tengo el honor de empezar a liderar este año. En 2026 vamos a celebrar nada menos que 40 años de historia en los que combinamos excelencia en investigación con un firme compromiso en la difusión de la cultura científica en nuestro territorio, que no es poca cosa. Bueno, Basorionak, felicidades por los 40 años y me tienes fascinada, Luca, eres un artistazo, cuánto talento en una sola persona y qué bien lo explicas todo.
ya para terminar, ¿tienes algún mensaje final? Para, no sé, para las personas que nos estén escuchando, el alumnado. Bueno. Sí, me gustaría, con tu permiso, lanzar un mensaje que me importa de verdad. Y bueno, está dirigido especialmente para los jóvenes, pero no necesariamente solo para los jóvenes. Y el mensaje es el siguiente: escuchad música de verdad. Bueno, aquí podríamos debatir sobre la definición de música de verdad, pero creo que me vas a entender. Escuchad música de verdad y, si podéis, estudiadla, la música. Y también estudiad matemáticas, sí, las matemáticas. No le tengáis miedo a las matemáticas, abrazadlas. Porque si aprendéis a juntar el conocimiento musical, el pensamiento matemático y el uso crítico de la tecnología, tendréis una llave muy poderosa, que es la llave de vuestra propia libertad. Y además seréis mucho más difíciles de manipular por cualquier algoritmo de moda. Yeah. Y me gusta terminar con una cita de Tucídides, un sabio griego del siglo V a.C., que sigue teniendo razón, en mi opinión, después de 2500 años. Es lo siguiente: el secreto de la felicidad es la libertad, y el secreto de la libertad es el coraje. La libertad no se regala, se conquista, y para eso hay que atreverse. Fantástico. Maravilla haber compartido contigo este rato tan fantástico. Muchísimas gracias, profesor Luca Fanelli. Gracias a ti. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, de verdad. Eskerrik asko. Y esperamos que este primer episodio de EHU Podcast os haya resultado interesante. Antes de despedirnos, nos gustaría dar las gracias también a la Dirección de Difusión Social de la Investigación de la UPV-EHU y en especial a su directora Nerea Jaureguizar, así como al Grupo Consolidado de Investigación Vitartes y su IP María José Cantalapiedra. Y también, como no, al Sistema Público de Enseñanza. Podéis seguirnos en Spotify, Apple Podcast, YouTube o Amazon. Y en el siguiente episodio os avanzamos que tendremos a John Machin Machain, químico teórico y decano de la Facultad de Química de nuestra universidad. La entrevista será en euskera y os esperamos. Eskerrik asko eta laster arte. Has escuchado EHU Podcast, el podcast de divulgación científica de la Universidad del País Vasco y Euskal Herriko Unibertsitatea. EHU Podcast. Entzun eta zabaltzazu.